Bueno, entonces, como ese va a ser quizá uno de los grandes inconvenientes. Los dos grupos están viendo el avance de la materia de una forma distinta, porque el grupo del ingeniero Cuellar, perdón, del ingeniero Percy, el grupo P1 está viendo primero movimiento oscilatorio y el grupo E2 está viendo hidrodinámica, ¿no? No, perdón, hidrostática. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a viendo y vamos a seguir. Primero vamos a ir viendo, siguiendo con lo que vimos las semanas pasadas de, de, hidro- de hidráulica en sí, hidrostática, y vamos a resolver los problemas de su práctica. O sea, primero vamos a ir con el grupo E2 y luego vamos a ver oscilaciones con el grupo del ingeniero Percy. Ok, entonces vamos a seguir. El práctico se los envié recién otra vez. Entonces, eso lo vamos a ver. A ver, vamos a ver el práctico 2, estática de fluidos, parte B. Ok, no, 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 no. La parte A, parte A. Ya vamos a comenzar por ahí. A ver, vamos a empezar con el práctico 2, que es sobre hidrostática, con el problema 5. Ya que es más de lo que estábamos viendo, el problema 5. Ya que me dice el problema 5, me dice que tenemos, a ver, a ver, me dice que a un tubo en U, un tubo en U, inicialmente con agua pura, se le agrega, se le agrega por uno de los extremos otro líquido inmiscible, ¿ok? En agua, a una altura de 15 centímetros, ¿ya? Si, si, si en el otro extremo, ya, voy a mover esto arriba, ya, si en el otro extremo el nivel de agua sube 5 centímetros, nos pide el nivel de agua sube, sube 5 centímetros, nos pide deducir los puntos. Inciso A, la densidad. Vamos entregando el resultado por las 9 definiciones. Como viste así, pero siempre digo, ya sabía. Ok, ya. Inciso A, la densidad del líquido agregado es mayor que la del agua. La densidad del líquido agregado es mayor que la del agua. Inciso B, si la densidad del líquido agregado es de 85 libras pie, libras sobre pie al cubo,
fibra, pie, EQ. ¿Cuánto subirá el nivel del agua? Ya. ¿Cuánto subirá el nivel del agua? Ok, tenemos esos dos casos. Bueno, vamos a volver a leer el problema. Ya. Les recuerdo que este es el problema 5 del práctico de estática del grupo E2. Ya por si acaso lo voy a escribir acá. Eh, prácticos del grupo E2. Este es el problema 5. Problema 5. ¿Ya? Ok. Entonces nos dice que tenemos un tubo en U. Ok. Tenemos un tubo en U. Tenemos un tubo en U. Ya, bueno. Van a disculpar, pasa que estoy con el ratón, ¿ya? Bueno, tenemos un tubo en U. Ya. Van a disculpar si es que los trazos no son tan rectos, pasa que estoy con el ratón. La cosa es que tenemos un tubo en U, donde inicialmente este tubo en U tiene agua pura, ya, y se le agrega, no sé, digamos que inicialmente este tubo en U tiene agua pura, ya, todo esto que está aquí, todo esto que está aquí es agua pura. Y luego se le agrega un líquido desconocido, ya no sabemos qué líquido es, ya, pero vamos a tener un líquido desconocido, el cual no conocemos ni la densidad. Entonces, ese líquido se le va a agregar, ¿ok? Y bueno, dependiendo si este líquido desconocido es más denso o menos denso que el agua, eh, va a flotar sobre el agua o por debajo del agua. Y también algo clave que nos dice es que el líquido, este líquido que se está agregando por uno de los extremos es inmiscible, ¿ya? Es un líquido inmiscible en agua. Entonces, ¿cuál es el punto de eso? Es que si estos líquidos fueran miscibles, es decir, que se puedan formar en una solución, ¿ya? Es decir, que se puedan mezclar en una solución, entonces no tendría sentido. Entonces, al decir que es inmiscible, ya nos dice que estos dos líquidos van a estar separados, ¿ya? Puede que sea un metal como el mercurio, puede que sea un líquido orgánico, un aceite, no sé, puede ser cualquier cosa. Ya, la cosa es que este líquido, el agua y el líquido se van a encontrar separados. Ahora, ¿qué me dice? Se le agrega el líquido imisible en agua a una altura de 15 centímetros, ¿ya? Entonces, este líquido que se está agregando va a tener un color, lo voy a poner así de color rojo, ¿ya? La cosa es que este líquido va a ser todo esto, ¿ya? Todo esto que está acá. Entonces, de este punto a este punto, bueno, si quieren lo dibujo más arriba, para que seamos entendidos. De ese punto a ese punto, va a ser este líquido que se está agregando, ¿ya? Va a ser este líquido que se está agregando. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Es que este líquido que se está agregando tiene una altura
¿De cuánto? Me dice una altura de 15 centímetros, ¿ya? Entonces, este líquido que se está agregando va a tener una altura, si quieren le llamamos altura uno o diferencia de alturas uno de 15 centímetros, ¿ya? Ese líquido tiene una altura. Y ahora, por el peso de ese líquido que se está agregando, el agua se va a desplazar levemente, ¿ya? Puede que su nivel, en vez de estar ahí donde estaba inicialmente, eh, suba o baje. Bueno, lo más correcto, lo más predecible es que suba, ¿no? Porque este líquido lo va a desplazar, es decir, lo va a empujar. Este líquido, tener una masa, va a empujarlo, ¿ok? Va a empujarlo y va a hacer una presión. Esta presión va a ser ejercida por el líquido que se agregó, ¿no? El líquido desconocido. Este va a ser una presión manométrica. Entonces eso va a hacer que el líquido, que el agua, se desplace un poco, donde en vez de estar a este nivel, se va a desplazar 5 centímetros por encima, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el problema. Se va a desplazar 5 centímetros. Entonces, 5 centímetros. Entonces, desde este punto, donde digamos que era cero, digamos, porque era un nivel de referencia, la altura del agua aumentó 5 centímetros, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, esa variación de altura va a ser de 5 centímetros, ¿ya? Entonces lo vamos a escribir. Altura 2, altura 2, o si quieren lo escribimos como variación de altura, ¿ya? Variación de altura 2 igual a 5 centímetros. Nuevamente les repito, este líquido que se agregó por este extremo tiene una presión manométrica. ¿Por qué? Porque tiene una masa. Este líquido presenta una masa. Entonces, esa masa, en función de la altura, va a desplazar por la presión que ejerce y va a desplazar este líquido que es el agua, ¿ya? Entonces, el agua se desplaza a una altura de 5 centímetros, que viene siendo pasó de este nivel a este nivel, ¿ya? Esa es la variación de altura. Ahora, eh, ya tenemos esos dos datos, ya tenemos analizado, ¿no? Entonces, se nos plantea que el agua eh, permanece debajo, ya el agua permanece debajo. Entonces, este líquido obviamente tiene una densidad menor, porque se queda allá arriba con una altura de 15 centímetros. Entonces, la densidad de este líquido agregado va a ser, va a ser mayor o menor que el agua. Recordemos que si la densidad de este líquido fuera mayor, este líquido se iría al fondo, ¿ya? Porque siempre esto se da por gravedad. Los líquidos que son más pesados siempre van a ir al fondo, los que son más ligeros van a ir más arriba, ¿ya? ¿Ok? Entonces, este líquido, al plantearnos el problema que tiene una altura de 15 centímetros, ya nos está indicando que, que es más ligero que el agua. ¿Qué quiere decirnos que sea más ligero que el agua, que tiene una densidad menor que el agua? Entonces, si quieren, lo escribimos. Este líquido, eh, líquido, la densidad, creo que acá no hay RO, lo voy a buscar un momento. Ya. Esta es la letra que ocupamos para escribir, para simbolizar la densidad, ¿ya? Esto puede variar según la bibliografía, pero vamos a ocupar RO, ¿ya? Entonces, la densidad del, del líquido, del líquido desconocido, es menor, perdón, que la densidad del agua. ¿Ok?
¿Dónde está rojo? Ahí está. Es menor que la densidad del agua. Y si quieren podemos asumir un valor para la densidad del agua, ¿no? En clases presenciales ya les mencioné, ¿no? Que la densidad, en este caso el agua, tiene moléculas que están ordenadas y están unidas por enlace, ¿ya? Entonces las fuerzas de sus enlaces son muy fuertes y están siempre ordenadas, ya están siempre conectadas, ya están siempre predispuestas de una forma y espaciadas de una forma muy uniforme. Entonces es por eso que al aplicarse una presión, la presión se dispersa en cada una de las moléculas y se distribuye al otro punto directamente, ¿ya? Entonces, como les dije, esa densidad varía según la temperatura y según la presión que se ejerza, ¿no? Generalmente se dice que la densidad en los líquidos no varía en función de la presión. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que les dije, ¿no? Que básicamente son incompresibles, pero a veces en muy, muy altas presiones sí varía mínimamente, ya varía por un poco. Entonces, el agua, según la presión que se aplique, puede variar, digamos. Si decimos que tiene densidad de 1, puede variar a 0,99. No, pero son variaciones mínimas. Pero si fuera en función de la temperatura, ahí sí varía más, un poco más, tampoco tanto, no es como que varíe de 1 a 0,5, ¿no? Siempre va a estar entre 0,9 o 1,1, ¿ya? Más o menos así. De los gases, que es otro de los fluidos que se estudia en la materia, ¿ya? De los gases sí varía mucho más, ¿ya? Pero el agua generalmente podemos asumir 1 gramo sobre centímetro o si quieren milímetro, centímetro cúbico, ¿ok? 1 gramo sobre centímetro cúbico. O si fuera en las unidades del sistema inglés, ¿cómo sería la densidad del agua? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el valor de la densidad del agua en el sistema inglés? Yo creo que el docente le indicó, ¿no? No es un valor muy conocido. Por si no se acuerdan, igual de todas formas, ese valor pueden convertir esto de gramos a libras y esto de centímetros cúbicos a pies cúbicos, ¿ya? O bueno, eso ya depende. Si quieren pueden usar la densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y eso pueden convertirlo a este kilogramo a libra y este metro cúbico a pie cúbico. Ya pueden hacer esa conversión si es que no se acuerdan. Pero yo les aconsejo que siempre en su examen que vayan a dar tengan el dato de la densidad del agua, ya sea en el sistema internacional, en el sistema sexagesimal o el sistema inglés. ¿Ya? En el sistema inglés, es decir, la densidad del agua es 62,4 más o menos. Ya depende cuántos decimales tomen para la conversión. Libras sobre pie cúbico. ¿Ok? Esa es la densidad del agua. Ya. Bueno, entonces vamos con el inciso A. Me dice, ¿la densidad del líquido agregado es mayor que la del agua? Respondiendo a la pregunta, sí. La densidad, no, perdón, no. La densidad del líquido agregado es menor que la del agua porque permanece por encima, ¿no? 15 centímetros por encima. Ok, entonces no. La respuesta al inciso A es no. A ver, lo voy a escribir por si acaso. Inciso A, no. La densidad del líquido agregado es menor
que la del agua. Ya, eso es lo que nos dice. Y si quieren, se puede determinar de una forma muy sencilla. ¿Ya? ¿De qué forma? ¿De qué forma lo determinamos? Porque no es solo dar una respuesta, no es solo dar una respuesta teórica, digamos, tenemos que demostrarlo matemáticamente. ¿Cómo lo demostramos matemáticamente? Si se acuerdan en las anteriores clases, aquí hacemos un análisis de las presiones, ¿ya? Decimos presión en el punto, bueno, esta ecuación se lo voy a escribir desde el comienzo, ¿ya? No, si se acuerdan, esta ecuación se llama ecuación, o bueno, lo vamos a llamar de esta forma, principio de Pascal. Esto es acerca del equilibrio de las presiones, equilibrio mecánico. ¿Por qué mecánico? Porque hacemos referencia a las presiones, ¿ya? Principio de Pascal, equilibrio mecánico. Entonces, ¿qué me dice este principio? Que al tratarse de un fluido, en este caso de un líquido, la presión aplicada en un punto va a ser igual a la presión en el otro punto. Entonces, ¿cuál va a ser mi punto A y mi punto B? Voy a llamar a este punto que está acá, lo voy a llamar punto A y punto. Ya, nuevamente les pido disculpas si es que los trazos no son lo más rectos, o sea que estoy con el ratón, ¿ya? Entonces, punto A, punto B. ¿Qué presiones tenemos en el punto A? ¿Ya? En el punto A, si quieren, obviamente estas presiones se tienen que analizar en un mismo nivel de referencia, ¿ya? En un mismo nivel de referencia. Entonces, el nivel de referencia va a ser este de acá. Esto que estoy resaltándolo con amarillo. Esas líneas de color amarillo van a ser mi nivel de referencia, ¿ok? Este va a ser mi nivel de referencia. Bueno, mejor lo escribo. Ya, ya. Entonces, estas líneas van a ser el nivel de referencia. Nivel de referencia. Ok. Estas líneas amarillas son el nivel de referencia. Y ya. En base a ese nivel de referencia vamos a hacer el análisis de las presiones. Entonces, la presión aplicada en el punto A yo lo puse arriba, pero en sí el punto A va a ser acá. Ya, lo voy a poner con negro. Ya, este punto que está aquí abajo, ese va a ser el punto A. Y este punto que está abajo va a ser el punto B. Ya, a ver, lo escribo nuevamente. Punto A, es muy grueso esto. Ya, punto A, ok, punto A y punto B. Ya, punto A y punto B. Entonces, la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Ya, A y B. Y ahora analicemos qué presiones tenemos en el punto A y qué presiones tenemos en el punto B. En el punto A, inicialmente tenemos todo esto de acá, que viene siendo la presión que ejerce el líquido que se está agregando, ¿no? Que esa es la presión manométrica, ¿ya? Entonces llamamos a eso le vamos a llamar presión manométrica del líquido, del líquido, ¿ya? Y en el punto B tenemos la presión del agua, la presión manométrica del agua,
Y aparte de eso, también tenemos por un lado, en sí no nos dice si este sistema eh, está al vacío, no nos dice si hay una presión externa, pero en estos casos se asume que la presión en este punto, que está sobre este punto, igual es la misma que este punto, ¿no? Que esta presión es la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, ambos tubos están expuestos a la presión atmosférica. Hay algunos problemas que son distintos, donde generalmente esta está conectada a una bomba del vacío, puede ser a, no sé, está conectado con un gas que tiene una presión distinta, o incluso puede ser por el movimiento de algún fluido o el viento por sí mismo, si hay alguna corriente o alguna presión exterior, siempre eso se va a indicar, pero en este caso no me indica nada adicional, pero obviamos nuevamente la presión. Ambos están expuestos a la presión atmosférica. Entonces, en el punto A voy a tener la presión atmosférica más presión atmosférica y en el punto B también voy a tener la presión atmosférica. Ok, entonces veamos. En este caso, vean que como ambos están expuestos a la presión atmosférica, perdón, a la presión atmosférica, eso se simplifica, ¿ya? Y bueno, como les dije, ambos fluidos generan una presión manométrica. Pero ¿de qué se trata esta presión manométrica? Se trata eh, de la presión manométrica, se lo voy a escribir así. Esta se da por la masa que tienen esos líquidos y respecto a la altura que ocupa. Entonces, masa por altura. Y en sí se define como masa por gravedad de altura. ¿Ya? Entonces, tenemos esas presiones manométricas. ¿Ya? Entonces, la presión manométrica del líquido la podemos reescribir como eh, densidad del líquido que desconocemos por la gravedad, por la altura que alcanza el líquido, que a esta altura le llamamos altura uno, ¿no? Y la densidad del agua la podemos escribir, bueno, acá puse una P, pero en realidad es Rho, ¿no? Es Rho. Ya, a ver, voy a copiar esta Rho y la pego acá. Densidad del líquido por gravedad por altura. Y la presión manométrica del agua va a ser lo mismo, ¿no? Eh, va a ser la misma, ¿no? Densidad del agua, en este caso, del agua, por la gravedad, por la altura que alcanza el agua, ¿no? El desnivel del agua, que a esto le llamé altura 2 y lo escribí como una variación, ¿no? Entonces, acá voy a poner delta. Ahí tenemos la variación. Entonces, esta delta. Bueno, ahora no pido delta. Bueno, la voy a copiar de acá. Ya. Entonces, vean igual que ambas ecuaciones están siendo multiplicadas por la gravedad, entonces también puede simplificarse. Cosa que nos queda densidad del líquido por la altura uno igual a densidad del agua por la diferencia de altura. ¿Ya? Entonces, voy a copiar esto, pero borrando la gravedad. Igual a la densidad del agua por la variación de altura. ¿Ya? Ahí simplificando la gravedad y de aquí despejo la densidad del líquido, que va a ser igual a densidad del agua por la altura del agua. Y esta altura del líquido que está multiplicando pasa a dividir. Entonces esa es la ecuación que va a determinar la densidad del líquido. Y aquí simplemente reemplazamos, ¿no? Los valores. La densidad del agua que estoy asumiendo. Si quieren acá
Lo puedo escribir en el sistema internacional o si quieren también en el sistema inglés. Mejor lo vamos a escribir en el sistema inglés, ¿ya? Para comparar con la segunda densidad que nos plantea. ¿Cuánto es la variación de altura? Bueno, esta variación de altura 2 es 5 centímetros. ¿Y metros cuánto sería? Sería 0,05 metros. Entonces acá, bueno, eso tendríamos que convertirlo a pies, entonces, ya. A ver. Bueno, en sí, las unidades de esto no importa porque acá vamos a tener unidades de longitud, en este caso, y también acá por debajo tendríamos unidades de longitud. Entonces, acá como vamos a tener metro por metro, centímetro por centímetro, se simplifica. ¿Ya? En este caso no afecta en nada, pero siempre sean cuidadosos que se simplifiquen las unidades. En este caso, como acá tenemos unidades de longitud y acá también, entonces si esto está en centímetros y esto está en centímetros, no afecta en nada. Si este metro y este metro no afecta en nada porque se simplifica, entonces no es necesario llevarlo a pie, ¿ya? Entonces vamos a manejar con centímetros. 0,5 centímetros por la altura uno que son 15 centímetros. Ven que acá, como les dije, centímetro, un centímetro se simplifica. Y tenemos eso. En este caso, ¿cuánto va a ser la densidad de líquido? ¿Quién me ayuda con el cálculo? ¿Cuánto les daría eso? Bueno, básicamente sería un tercio de 62, ¿no? Algo de 20,08 o 20, no, 20,08 si no me equivoco. A ver, verifican por favor. Y esto va a estar en libras pie cúbicos, ¿no? Libras sobre pie cúbico. A ver. ¿Quién me ayuda con los cálculos?